Dicen que el odio destruye a quien lo siente, pero casi nunca se habla de lo que pasa a quien lo recibe, de esa persona que vive rodeada de rechazo, que ya ni se inmuta cuando escucha su nombre con desprecio. Al principio, cada palabra duele, cada gesto pesa, pero con el tiempo te acostumbras, o al menos eso parece. Por lo que hoy veamos la ciencia detrás de ser odiado por siempre. El cerebro humano está diseñado para protegerte. Cuando alguien te odia, tu cuerpo lo interpreta como una amenaza real. Todo tu sistema de defensa se prende como si estuvieras al frente de un depredador. Todo porque alguien te miró con odio. Es increíble, pero científicamente el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Literalmente duele ser odiado. Pero el cuerpo no puede vivir en guerra todo el tiempo. Si el odio se vuelve constante, si el desprecio se vuelve parte de tu día a día, el cerebro empieza a adaptarse. Deja de reaccionar con la misma intensidad. Es como si poco a poco apagara las alarmas internas. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque ya no puedes soportar vivir con ellas encendidas. Esa adaptación tiene un precio. Sentir menos miedo, menos tristeza y también menos amor. Con el tiempo te vuelves insensible. Ya no reaccionas al rechazo, lo observas desde lejos, como si le pasara a alguien más. Y en esa aparente calma hay algo peligroso. El odio deja de doler, pero empieza a moldearte. Te acostumbras tanto a cargarlo que termina definiéndote. Aprendes a vivir en la oscuridad hasta que la oscuridad se vuelve tu hogar. Adaptarse al odio. El cuerpo humano está hecho para resistir, pero no para resistir el odio constante. Cuando alguien vive rodeado de rechazo, el cerebro activa los mismos mecanismos que usa para sobrevivir en una situación extrema. Entra en un estado de alerta crónico. Al principio, cada comentario hiriente dispara adrenalina. Cada mirada hostil libera cortisol, pero con el tiempo esa química empieza a desgastar. Y el cerebro, cansado de tanto dolor, decide algo: desactivar la respuesta emocional. Es un proceso de defensa. La amígdala, esa pequeña estructura encargada de detectar el peligro, deja de reaccionar con la misma intensidad. El hipotálamo reduce la liberación de hormonas del estrés. Es como si el sistema dijera: ya no puedo seguir luchando contra esto, mejor me apago un poco. Y entonces aparece lo que algunos psicólogos llaman desensibilización emocional. No es fortaleza, es agotamiento biológico. El cuerpo deja de reaccionar no porque haya superado el odio, sino porque se está rindiendo ante él. En este punto la persona parece resistente. Desde afuera se ve tranquila, incluso fría, pero por dentro la dopamina y la serotonina están en niveles tan bajos que ya no hay motivación para nada, ni para huir ni para buscar amor. Es una calma falsa, como la de un soldado después de demasiadas guerras. Ya no hay energía para temerle al odio ni para creer en algo diferente. Y lo más triste es que el cerebro aprende de eso. La neuroplasticidad, esa capacidad que tenemos de modificar nuestras conexiones neuronales, también funciona con el rechazo. Cuanto más te odian, más se refuerza la idea de que mereces ese odio. Los circuitos de recompensa se debilitan y poco a poco dejas de buscar placer o afecto, porque ya no esperas recibirlo. Empiezas a construir tu identidad en torno al dolor y eso se vuelve adictivo. Y es bastante cierto que hay personas que llegan a sentirse cómodas en el desprecio. No porque lo disfruten, sino porque es lo único que conocen. La ausencia de odio les parece sospechosa, incluso vacía. Su cerebro ya no reconoce la calma como un estado natural. Así que sin darse cuenta buscan conflictos, críticas, enemistades, solo para sentir algo. Lo familiar, aunque duela, se vuelve un refugio. El costo mental. Acostumbrarte al odio no te vuelve fuerte, te vuelve diferente. Cambia la forma en que ves el mundo y sobre todo cómo te ves a ti mismo. La psicología lo ha descrito como una reconfiguración de la identidad. Cuando alguien carga con el odio por tanto tiempo, empieza a definirse a través de él. Sin darse cuenta, la persona deja de pensar quién es realmente y empieza a pensar quién necesita ser para sobrevivir a tanto rechazo. El cerebro, en su intento de protegerte, cambia su manera de procesar las emociones. Las áreas relacionadas con la empatía, como la corteza prefrontal medial, se apagan poco a poco. Lo que antes te hacía conectar con los demás, ahora solo te genera desconfianza. Y es lógico. Si el mundo te enseñó que cada acercamiento duele, dejas de acercarte. Es un reflejo condicionado, una manera de seguir vivo en un entorno emocionalmente hostil. Pero el costo de esa adaptación es alto, porque al cerrar la puerta al odio, también cierras la puerta al amor. La mente deja de distinguir entre el enemigo y quien te quiere. Todo se vuelve ruido, peligro, daño potencial. Entonces aparece la soledad disfrazada de independencia. Dices que no necesitas a nadie, que estás mejor así, pero en realidad solo estás cansado de esperar algo distinto y recibir lo mismo de siempre. Hay estudios que muestran que las personas sometidas al rechazo crónico desarrollan lo que se llama anestesia afectiva. No sienten placer, ni entusiasmo, ni deseo. Su cerebro ya no libera dopamina al recibir afecto porque dejó de creer que ese afecto es real. Es una forma de autopreservación, pero también una sentencia. Vive sin dolor, pero también sin alegría. Y lo más irónico es que para muchos esa versión endurecida de sí mismo se vuelve parte del orgullo. Empiezan a ver su frialdad como una medalla de fuerza, como si ser inalcanzable fuera sinónimo de haber ganado. Pero en realidad es una forma elegante de seguir roto. Una forma de decir: no necesito amor porque el amor me dolió. Y hay quienes no sobreviven al odio, lo adoptan. Personas que deciden cargar con él como si fuera parte de su misión. En la ficción lo vemos con personajes como Itachi Uchiha, que eligió ser odiado para proteger algo más grande.
Pero ese tipo de historia no solo es un mito japonés, es una metáfora de lo que ocurre cuando alguien convierte el rechazo en sentido. Neurocientíficamente tiene explicación. Cuando el cerebro deja de obtener placer de la aceptación social, porque ya no la espera, empieza a encontrar recompensa en otras cosas: el propósito, la disciplina, el sacrificio. Es una especie de reconfiguración del sistema dopaminérgico. Ya no persigues aprobación, persigues significado. Y aunque eso pueda darte una fuerza impresionante, también puede transformarte en alguien que vive solo para soportar el peso de su propia historia. Hay ejemplos reales: líderes que enfrentaron persecución, científicos rechazados, artistas incomprendidos. Algunos convirtieron el odio ajeno en combustible, otros se consumieron en silencio. Lo curioso es que según la neurobiología del estrés, este tipo de adaptación solo es sostenible cuando hay un motivo detrás. Cuando el dolor tiene sentido, el cuerpo resiste más. Viktor Frankl lo explicó hace décadas: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero el problema es que el odio no siempre viene con un propósito claro, y cuando el propósito se acaba, solo queda el vacío. Itachi no fue odiado porque quisiera hacerlo, sino porque entendió que alguien tenía que cargar con la culpa. En el fondo, eso es lo que muchas personas hacen cuando se acostumbran al odio: se vuelven protectores de algo que ya no pueden cambiar. Aprenden a aceptar el papel del villano para mantener el orden, o simplemente para no seguir luchando contra algo imposible. Y aunque desde afuera parece admirable, por dentro el costo es devastador. Vivir rodeado de desprecio, incluso con un propósito noble, acaba consumiendo la empatía. Te vuelves analítico, racional, distante, no por maldad, sino por supervivencia. Así el odio deja de ser algo que recibes y se convierte en algo que habita dentro de ti. Un fuego que ya no quema, pero tampoco se apaga. Desde afuera parece que nada te afecta, pero dentro de ti el silencio pesa más que las palabras que alguna vez te lastimaron. Y aún así, aún en medio de ese vacío, el cerebro conserva una chispa, la capacidad de cambiar. Las mismas conexiones que se adoptaron al desprecio pueden reconstruirse con afecto, con calma, con tiempo. No es fácil, pero es posible, porque acostumbrarte al odio puede ser inevitable, pero convertirte en él, eso sigue siendo una elección. Bye bye.